Bueno, siguiendo con la clase de capacitores, vamos a ver cómo es la energía de un capacitor. ¿Listo? Entonces, eh, la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor, sabemos que un capacitor almacena energía potencial eléctrica. En las clases de potencial eléctrico vimos cómo una partícula, en este caso positiva, era acelerada por el sistema de dos placas paralelas, ¿cierto? Por el campo eléctrico. Entonces, si no tenemos una partícula, en este caso, pues tenemos acá una energía potencial almacenada. Entonces, sabemos también que un capacitor al principio tiene las placas descargadas y pues para cargarlas es necesario, en este caso, pues conectarlas a una batería. El proceso de cargar las placas de un capacitor, en este caso un capacitor de placas paralelas, se hace cada vez más complicado a medida que ya obtiene una carga, ¿cierto? Entonces, supongamos que en este caso ya tiene una carga K menos Q, y pues si quiero traer otra carga a través del conductor, ¿cierto? Pues se va a hacer un poco más complicado. Entonces, el trabajo necesario para añadir una pequeña cantidad de carga, en este caso de Q, cuando ya hay una diferencia de potencial a través de las placas, aquí ya hay una diferencia de potencial entre placa y placa, está descrito como el trabajo, o bueno, esa pequeña cantidad de trabajo es igual a la diferencia de potencial eléctrico por la pequeña carga que estoy transportando. ¿De dónde sale esto? Pues nosotros en la clase anterior vimos, hace dos clases vimos, que el potencial eléctrico es igual al trabajo sobre unidad de carga, ¿cierto? Entonces, si yo estoy calculando una pequeña porción de trabajo es porque quiero traer una pequeña porción de carga. Y simplemente despejo lo que es el trabajo. Muy bien. Entonces, para cargar el capacitor desde cero, que es el estado de equilibrio de las dos placas conductoras, ¿cierto? Hasta una carga total, que es la carga ya que puede tener o almacenar mi capacitor, es esta integral, ¿cierto? Desde el punto de vista, nosotros habíamos definido que la diferencia de potencial eléctrico es igual a la carga sobre la capacitancia. Haciendo un reemplazo, tendríamos que el trabajo hecho es igual a 1 sobre la capacitancia, la integral de 0 a Q mayúscula, siendo Q mayúscula la carga máxima que puede almacenar mi capacitor, de la integral de 0 a Q, de Q por dQ. Esto entonces integrando y reemplazando en los límites, límite superior menos límite inferior, obtenemos que el trabajo necesario para, en este caso, agregar la cantidad de carga o cargar el capacitor es de 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. A esto es lo que vamos a llamar o vamos a definir la energía almacenada del capacitor. ¿Listo? 1/2 de la carga al cuadrado sobre la capacitancia. También, pues si nosotros queremos cambiar o calcular la energía almacenada del capacitor, podríamos utilizar cualquiera de estas tres ecuaciones para obtener expresiones diferentes para la energía almacenada. Por ejemplo, si yo reemplazo Q al cuadrado, vendría siendo la capacitancia al cuadrado por el potencial al cuadrado. Con esa capacitancia se elimina y me quedaría que la energía almacenada del sistema también se puede calcular como 1/2 de la capacitancia por el potencial al cuadrado. O si yo quiero reemplazar la capacitancia, es la carga por el potencial, tendría que la energía almacenada en mi sistema es 1/2 de la carga por el potencial. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas tres formas es válida para calcular la energía almacenada del sistema de un capacitor de placas paralelas. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ustedes anoten o tengan en sus apuntes estas tres expresiones y estas tres ya las habíamos anotado en el video 1. Muy bien. Adicionalmente, vamos a definir lo que es la densidad de energía. Si ustedes les hablan de densidad, desde el punto de vista físico, la densidad es la masa en un volumen. En este caso, si hablamos de densidad de energía, es la energía por unidad de volumen.
Esto en pocas palabras, la densidad de energía está medida en julios sobre metros cúbicos. Entonces, para un capacitor de placas paralelas, habíamos definido que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, es igual al campo eléctrico por la distancia de separación, ¿cierto? Siendo esto D. Y esto es igual, el campo eléctrico de un sistema de un capacitor de placas paralelas es Q sobre epsilon sub 0 por el área de las placas. Muy bien, entonces, acá tenemos la capacitancia. La capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, pero acá ya habíamos definido la diferencia de potencial, entonces lo reemplazamos y obtenemos que el potencial es igual a epsilon sub 0 por el área de las placas de los capacitores sobre la distancia. Esto ya lo habíamos dicho en la clase anterior. Y ahora, ¿para qué nos sirve? Pues para reemplazarlo en nuestra ecuación anterior, en lo que habíamos definido en el slide anterior. ¿Qué es la energía almacenada del sistema? La energía almacenada del sistema es un medio de la capacitancia por el potencial al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando el potencial al cuadrado, entonces vendría siendo el potencial a la capacitancia, el potencial, y obteníamos que la densidad, perdón, que la energía almacenada del sistema es esta. Muy bien, entonces, reemplazando cada uno de los valores, siendo este el valor de la capacitancia, y siendo este el valor del potencial al cuadrado, ¿cierto? Potencial al cuadrado y capacitancia, y eliminando términos que se pueden cancelar, por ejemplo, este cuadrado con esta distancia, obtenemos que la energía almacenada del capacitor es un medio de la permitividad eléctrica del vacío por el campo eléctrico al cuadrado del área del capacitor por la distancia. Pero esta área por la distancia, ¿qué viene siendo? Esta área por la distancia viene siendo el volumen dentro del capacitor. Por lo tanto, eso, el volumen por la, perdón, el área por la distancia es el volumen del capacitor dentro del capacitor. Y lo que hago es pasarla a dividir. Y con esta defino lo que es la densidad de energía del capacitor. Lo que es la energía almacenada del capacitor sobre su volumen, la cual es igual a un medio de la permitividad eléctrica del vacío por el campo eléctrico al cuadrado. Eso entonces acá esta fórmula siempre es válida. La interpretación es que la densidad de la energía está almacenada en el campo eléctrico. ¿Listo? El campo eléctrico es ese ente que está presente dentro del capacitor, ¿cierto? Es en sí la fuente principal del funcionamiento del capacitor. Muy bien, esta es otra ecuación que ustedes deberían tener en sus apuntes. La densidad de carga, de la densidad de energía de un capacitor. Muy bien, ahora vamos a hacer un ejercicio. El ejemplo 5 dice, conectamos un capacitor C1 que tiene una capacitancia de 8 microfaradios a una fuente eléctrica. El capacitor queda cargado con una diferencia de potencial de 120 voltios. Seguidamente, seguidamente la fuente es desconectada. El interruptor de la figura está abierto, que es este interruptor. Me piden, A, ¿cuál es la carga en el capacitor 1? B, ¿cuál es la energía almacenada del capacitor 1? C, el capacitor 2, que tiene una capacitancia de 4 microfaradios, que viene siendo este, que estaba desconectado o aislado de mi sistema, está inicialmente descargado. Y el interruptor se cierra. En pocas palabras, esto entra en contacto.
Después que no hay más flujo de carga, o sea, cuando ya hay un traspaso de carga y el circuito entra en equilibrio, me preguntan cuál es la diferencia de potencial a través de cada capacitor y cuál es la carga de cada capacitor. Y de cuál es la energía final del sistema. Vamos a darle entonces caña al ejercicio. Tenemos acá las fórmulas que necesitamos, la capacitancia y la energía almacenada del sistema. Me piden primero, ¿cuál es la carga del capacitor C1? Tenemos la capacitancia y tenemos la diferencia de potencial. ¿Qué hacemos? Despejamos la carga. Y obtenemos que la carga es igual a 960 microcoulombs. Muy bien. Ya calculamos la parte A. Me piden B. ¿Cuál es la energía almacenada del sistema en el capacitor 1? Entonces, la energía almacenada del sistema podemos utilizar cualquiera de estas expresiones. Perdón. Cualquiera de estas expresiones. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a utilizar, como ya calculamos la carga y tenemos el potencial, vamos a utilizar esta parte. Entonces, la energía inicial es igual a un medio de la carga por el potencial. Y esto me da que la energía inicial del sistema es 0.058 julios. ¿Listo? ¿Por qué este sub-0? Este sub-0 me representa que está en el vacío. ¿Listo? Siempre que aparezca sub-0 es que aparece en el vacío. Ya más adelante daremos explicación a ese índice. ¿Listo? Entonces ya tenemos A y B. ¿Qué me piden en C? Me dicen, me definen el capacitor 2 y me dicen que después de que el circuito ya está en equilibrio, me piden hallar la diferencia de potencial de cada capacitor y cuál es la carga de cada capacitor. Muy bien. Si conectamos nosotros nuestro circuito, tendríamos que los dos capacitores se conectan de forma paralela. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, este conductor se conecta a este conductor y este conductor se conecta a este conductor. ¿Listo? Y pues los capacitores quedan en un circuito en paralelo, donde la carga se distribuye dependiendo de la capacitancia de cada condensador. Y adicionalmente, el potencial que tienen ambos es el mismo, pero no es el mismo inicial, porque el potencial se tiene que distribuir en el nuevo circuito. ¿Listo? Entonces, para hallar el potencial, ¿qué hacemos? Sabemos que, de nuevo, la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. ¿Listo? Déjenme un momento. Acá. La carga sobre la diferencia de potencial. Muy bien, entonces, ¿cuál es la carga? En este caso. Pues la carga se vio distribuida. Bueno, acá lo tenía. La carga se vio distribuida de esta forma. ¿Listo? La carga que tiene ahora el capacitor 1, que viene siendo este, más la carga que tiene el capacitor 2. ¿De qué depende la cantidad de carga que almacena? Pues de las propiedades del condensador o del capacitor. Simplemente despejamos la diferencia de potencial, ¿cierto? Sabemos que el potencial que tiene este capacitor es el mismo, ya lo habíamos definido en la clase anterior, pero en este caso, bueno, siempre va a ser diferente al inicial. ¿Por qué? Porque se va a distribuir en el nuevo circuito. Entonces, ¿cuál es la capacitancia equivalente de un circuito en paralelo? Entonces es la suma de ambas capacitancias. En un circuito en paralelo, la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias. Entonces, despejamos el potencial eléctrico y obtenemos que el potencial es igual a la carga inicial, que la habíamos calculado anteriormente, sobre la capacitancia equivalente. ¿Listo? La carga inicial la habíamos calculado en el inciso A, si no estoy mal, y es de 960 microcoulombs. ¿Por qué es la misma? Por la ley de la conservación de la carga. ¿Listo? Sobre la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente, pues en los circuitos en paralelo, se suman de frente.
una más la otra. Entonces tenemos uno que es de 8 microfaradios y el otro es de 4 microfaradios. Al realizar los cálculos, tenemos que el potencial que va a tener cada capacitor es de 80 voltios. ¿Listo? Muy bien. Ahora me pedían calcular la carga que almacena cada capacitor, ¿cierto? Ya sabemos que la carga que almacena cada capacitor depende de las propiedades del capacitor. Por lo tanto, sabemos que el potencial de este y el potencial de este, ¿listo? Y ambos tienen capacitancias diferentes. Pues vamos a hacer el cálculo por separado. Lo mismo, si la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, entonces la carga es igual al potencial por la capacitancia. Entonces la carga del capacitor 1, que vendría siendo este, es igual a su capacitancia por la diferencia de potencial. La capacitancia es 8 microfaradios y la diferencia de potencial es de 80 voltios. Y eso me da que la carga 1 o la carga almacenada es de 640 microcoulombs. Y ahora vamos con el capacitor 2. Entonces el capacitor 2 tiene una capacitancia de 4 microfaradios por la diferencia de potencial que es el mismo, porque es un circuito en paralelo. Y me da que el capacitor 2 guarda una carga de 320 microcoulombs. Ahora, si nosotros dos sumamos estas dos cargas, ¿qué pasa? Pues que nos va a dar 960 microcoulombs, ¿cierto? Porque la carga se conserva. Y ahora, pues me piden hallar, por último, en B, la energía almacenada de cada capacitor y la energía total. ¿Listo? Entonces, la energía la vamos a calcular por medio de esa expresión, un medio de la carga de cada capacitor por la diferencia de potencial. Entonces vendría siendo un medio para hallar la energía del capacitor 1, un medio de la carga que vendría siendo 640 microcoulombs por la diferencia de potencial, que son 80 voltios. Y me da que el capacitor 1 almacena 0.0256 julios. Y por el capacitor 2 vendría siendo un medio de la carga que es un medio de 320 microcoulombs por 80 voltios y me da que almacena 0.0128 julios. Y la energía final, pues, simplemente sumamos las dos energías y obtenemos que la energía total del nuevo sistema, que es cuando ya los capacitores están en paralelo, es de 0.038, perdón, 0.0384 julios. ¿Listo? Entonces hay una notación. Notamos que cuando nosotros hicimos o calculamos la energía inicial del sistema, que era cuando no estaba conectado el segundo capacitor, nos había dado 0.058 julios. Y aquí, pues si lo volvemos a calcular con el caso de que conectamos el otro capacitor, nos da 0.0384 julios. En pocas palabras, la energía inicial es mayor que la energía final. ¿Y esto a qué se debe? Pues que porque los electrones se mueven, ahí dice, los alambres se calientan, ¿listo? Entonces, la energía siempre se conserva, pero si la energía siempre se conservara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la energía inicial es diferente a la energía final si deberían ser iguales? Pues que la diferencia de energía, en este caso de la energía inicial que es esta y la energía final que es esta, esa diferencia de energía se transmitió al circuito en forma de calor, ¿listo? Entonces, esa energía es disipada a través de la temperatura que adquiere mi circuito. Y de esta forma se soluciona el ejercicio. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué produce un dieléctrico dentro de un capacitor. Entonces, los dieléctricos son materiales por lo general no conductores. En este caso, pues nombramos el vidrio, la parafina y el poliestireno. Ok, entonces estos de materiales se colocan entre las placas. ¿Listo? Entonces acá pues, nos conectamos el dieléctrico entre las placas conductoras. Acá tenemos una placa muy larga, un capacitor de placas paralelas muy larga,
y se enrolla. Esta forma de capacitor lo tenemos, es la forma interna de este tipo de aparatos que se encuentran en la cotidianidad, que son capacitores. Al momento de doblarlos, pues va adquiriendo también una mayor capacidad. Muy bien, entonces, ¿para qué sirven los dieléctricos? Acá las nombramos. Resuelve, eh, acá, resuelve el problema de tener dos láminas de metal o conductoras por una pequeña distancia, ¿cierto? Sabemos que si se llegan a conectar las dos placas conductoras, pues la carga se va a distribuir de nuevo. Y pues yo necesito que siempre exista una diferencia de potencial entre las dos placas, ¿cierto? Acá una está cargada negativamente y la otra positivamente. Si se llegan a conectar las dos, pues entonces las cargas positivas se van a ir a un lado hasta que la carga quede neutra en los conductores. Entonces, eso es lo que me sirve para aislar las dos placas. También incrementa la resistencia a mayores diferencias de potencial entre las placas y mayor tolerancia en los campos eléctricos más intensos. Entonces, por lo tanto, los dieléctricos hacen que aumente mi capacitancia. ¿Listo? Notamos que acá la capacitancia es inversamente proporcional al potencial eléctrico. Entonces, si el potencial eléctrico disminuye, la capacitancia aumenta. Entonces, los dieléctricos me sirven para aumentar la capacitancia de mi condensador. Y por último, la capacitancia de un condensador o de un capacitor es mayor cuando hay un dieléctrico entre las placas que cuando hay un vacío entre ellas. ¿Listo? ¿De qué forma? Pues entonces debe haber una relación entre el vacío y el dieléctrico o el material que yo estoy introduciendo entre las placas. Muy bien, entonces vamos a llamar esto de esta forma. Lo que les venía diciendo. V sub 0 va a ser la diferencia de potencial cuando no hay un dieléctrico. Esto en pocas palabras es el potencial en el vacío. Y C sub 0, que es la capacitancia en el vacío, es cuando tampoco hay un dieléctrico. Entonces, siempre que aparezca un índice sub 0, va a ser cuando estén en el vacío. Muy bien, entonces, ¿qué sucede cuando un capacitor cargado con carga Q le introducimos un material dieléctrico entre las placas, entre el espacio que hay entre las dos? Entonces nosotros tenemos una capacitancia inicial, ¿cierto? Que es la capacitancia en el vacío. Entonces la capacitancia en el vacío es igual a la carga sobre la diferencia de potencial en el vacío también. Y podemos ver que acá el voltímetro nos dice que el potencial entre las dos placas o la diferencia de potencial siempre es alta. Pero en el caso cuando ya coloquemos un dieléctrico, eso en este caso colocamos cualquier material, la capacitancia cambia. ¿Cómo cambia? Pues cambia respecto a las propiedades eléctricas o dieléctricas, se suele decir, del material que colocamos entre las placas. ¿Y eso en qué me va a afectar el experimento? Pues, si podemos ver, nuestro potencial eléctrico disminuye. Entonces, si el potencial eléctrico disminuyó, la capacitancia aumentó. Entonces, acá, al introducir el dieléctrico, el potencial eléctrico disminuye, la capacitancia del condensador es mayor cuando hay un dieléctrico entre las placas que cuando hay un vacío entre ellas. ¿Listo? Entonces, para eso me sirven los dieléctricos. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la capacitancia y el potencial eléctrico dependiendo del capacitor. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar ahora K como la constante dieléctrica. ¿Listo? Entonces, la constante dieléctrica depende del material. ¿Cómo? Depende. Entonces, depende del material, como lo podemos observar en esta tabla. ¿Listo? Entonces, el material en el vacío es de 1. En el aire es de 1.00059.
¿Listo? En el teflón es de 2.1, en el benceno es de 2.28. ¿Listo? Entonces, cada material tiene eh, una constante dieléctrica asociada a él, pero tienen que tener en cuenta que todos los materiales dieléctricos son malos conductores, pero no todos los materiales no conductores son dieléctricos. Muy bien. Ahora, para calcular la capacitancia, en este caso de la diapositiva anterior, cuando hay un dieléctrico entre las placas, ¿cómo lo hacemos? Entonces, nosotros calculamos la capacitancia en el vacío de ese sistema de placas paralelas y lo multiplicamos por la constante dieléctrica. Depende del material que yo esté colocando entre ellas, ¿cierto? Y de esa forma obtengo la capacitancia de mi capacitor de mi condensador o capacitor con dieléctrico. Entonces, si nosotros pasamos esta capacitancia al vacío a dividir, o sea, si nosotros calculamos la capacitancia o medimos la capacitancia con el dieléctrico y con el vacío, si dividimos una con respecto a la otra, podemos calcular la constante dieléctrica del material dieléctrico, ¿cierto? Entonces vendría siendo la capacitancia con el dieléctrico sobre la capacitancia en el vacío y de esa forma hallo la constante dieléctrica. Pero recuerden que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Si nosotros reemplazamos eso acá, vendría siendo que la constante dieléctrica también puede ser igual a la diferencia de potencial en el vacío sobre la diferencia de potencial con el dieléctrico. ¿Listo? Entonces, puntos importantes que tienen que tener en cuenta. Con o sin dieléctrico, la carga entre las placas va a ser la misma. La capacitancia aumenta en un factor de K, ¿cierto? Entonces, a medida que K se va haciendo más grande, sabemos que el más bajito es el del vacío, y a medida que se va haciendo, que vamos cambiando el dieléctrico, pues va a ser un poco más grande. Entonces, la capacitancia aumenta en un factor de K. K es una constante adimensional. ¿Qué quiere decir que sea adimensional? Que no tiene unidades. ¿Listo? Y la magnitud del campo eléctrico decrece y el potencial eléctrico también decrece, ¿cierto? Por la relación que hay entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. ¿De qué forma decrece el campo eléctrico? De esta forma. El campo eléctrico en el vacío sobre la constante dieléctrica. ¿Listo? Y pues esa es la forma de calcular la constante dieléctrica de un capacitor de placas paralelas. Muy bien, entonces, como les decía, los dieléctricos son materiales malos conductores, ¿listo? En pocas palabras, aislantes. Y pues que estos materiales pueden ser polarizados, ¿listo? Por eso todos los aislantes, perdón, todos los dieléctricos son aislantes, pero no todos los aislantes son dieléctricos. Muy bien, ¿qué quiere decir que puedan ser polarizados? Entonces nosotros tenemos acá la estructura molecular del, del material dieléctrico cuando no hay un campo eléctrico entre ellas. Pero cuando existe un campo eléctrico, eso como por ejemplo el campo eléctrico que produce un sistema de placas paralelas, estas moléculas o dipolos se ordenan. ¿Esto de qué forma? Pues si lo pueden ver, si este dieléctrico lo introdujéramos acá, pues las cargas negativas se verían atraídas por la cara positiva del capacitor y las cargas positivas se verían atraídas las, por la cara negativa del capacitor. ¿Listo? ¿Y esto para qué sirve? Pues muy bien, si pueden observar, se ordenan las moléculas. ¿Con qué fin? Con el fin de filtrar o de colar, por decirlo así, el campo eléctrico. Tal que si nosotros tenemos un campo eléctrico de esta forma, como lo vemos acá, las líneas de campo
se van a chocar en este caso o van a llegar a la carga negativa. Se van a ver absorbidas por la carga negativa. Solamente van a pasar las líneas de campo que van en la mitad de dicha polarización. ¿Listo? Las que pasan en medio, por decirlas así, se van a ver absorbidas por las partículas, en este caso, por la parte negativa del dipolo. Entonces, podemos observar que el flujo de líneas eléctricas de campo eléctrico disminuye a cuando el condensador está en el vacío, a que cuando está el dipolo, a cuando está el dieléctrico, ¿cierto? Como les digo, las líneas de campo eléctrico dependen de la carga. Si es una carga positiva, las líneas de campo salen, y cuando es una carga negativa, las líneas de campo entran. Por lo tanto, el campo es producido de esta forma, y pues esta línea, en este caso, si se pueden observar, no va a atravesar toda la distancia de separación del capacitor, sino que se va a aislar con la carga negativa del dieléctrico. ¿Listo? Y pues solamente va a pasar el campo eléctrico entre cada uno de los dipolos, de esta forma. Ahora, si nos podemos dar cuenta que aparece ahí, podemos notar que el campo eléctrico disminuye. Claro, a menor líneas de campo, menor campo eléctrico. ¿De qué forma disminuye? Pues disminuye dependiendo de la constante dieléctrica. ¿Listo? Adicionalmente aparecen otras cosas, como por ejemplo, este sigma sub i. Este sigma sub i hace referencia a la densidad de carga superficial inducida, por eso es sub i, por las placas paralelas. ¿Listo? ¿Cómo sabemos que pasa eso? Pues si nosotros al colocar nuestro dieléctrico en una región donde hay un campo eléctrico, vemos que las cargas se ordenan. Pero si nosotros tomamos esta parte o la superficie del dieléctrico en este punto, nos damos cuenta que esa superficie en el caso izquierdo se cargó negativamente y en el caso derecho se cargó positivamente. Entonces, esta es la carga distribuida en una superficie. ¿Cuál superficie? Pues la superficie del dieléctrico. ¿Sí se dieron cuenta que acá se cargó negativamente y acá positivamente? Inversamente a las caras del capacitor, ¿no? Por la ley de Coulomb. Entonces, esta carga inducida se puede calcular. ¿Cómo se puede calcular? Pues también a razón del dieléctrico. ¿Listo? La densidad de carga superficial inducida es igual a la densidad de carga de las placas. Esto, la densidad de carga, como les decía, el dieléctrico no hace que me cambie la carga almacenada de mis capacitores. Siempre va a permanecer constante. Entonces es la densidad de carga superficial de las placas, factor común de 1 sobre menos 1 sobre la constante dieléctrica. ¿Listo? Esta constante dieléctrica depende del material que coloquemos entre las placas. Ahora, este sigma sub i es la densidad de carga superficial. Recuerden que es, perdón, la carga distribuida en una superficie, ¿cierto? Entonces, si yo no les pido la densidad de carga inducida, sino que les pido la carga en sí, pues simplemente reemplazamos, ¿cierto? La densidad de carga es igual a la carga sobre la superficie, la carga inducida sobre la superficie del dieléctrico sobre la carga por la superficie de las placas. ¿Qué pasa? Pues que la superficie de las placas y la superficie del dieléctrico que se cargó es la misma. Por lo tanto, de esta forma calculo la carga inducida en el dieléctrico. Muy bien. Y ahora, ¿cómo calculo la permitividad del dieléctrico? Pues la permitividad eléctrica es igual a la constante dieléctrica por la permitividad eléctrica del vacío. Recuerden que en este caso, de igual forma, la permitividad eléctrica del material depende de su constante dieléctrica por la permitividad eléctrica del vacío.
Estas ecuaciones que estoy resaltando son importantes que ustedes también las tengan en sus apuntes. Y por lo tanto, yo puedo también definir la densidad de energía eléctrica cuando hay un dieléctrico de la siguiente forma. Un medio de la constante dieléctrica por la permitividad eléctrica del vacío por el campo eléctrico al cuadrado. Esto lo habíamos descrito anteriormente. Pero entonces, la constante dieléctrica por la permitividad eléctrica del vacío es igual a la permitividad eléctrica del medio, o la permitividad eléctrica del dieléctrico. Y la densidad de carga, perdón, la densidad de energía es igual a un medio de la permitividad eléctrica del dieléctrico por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Listo? Esta densidad de carga la habíamos definido en diapositivas anteriores. Acá. En este caso estábamos trabajando en el vacío, pero cuando trabajamos con un dieléctrico, simplemente cambia esa constante, la permitividad eléctrica del vacío por la permitividad eléctrica del medio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este último ejercicio para darle fin al tema. El ejemplo 6 dice, supongamos que las placas paralelas de la figura tienen un área de 2000 centímetros cuadrados. Entonces ya nos están dando el área de la superficie de los capacitores. Están separadas por una distancia de 1 centímetro. Nos dan la distancia de separación. Conectamos el capacitor a una fuente de poder, ellos quedan cargados y la diferencia de potencial entre las placas en el vacío, porque tenemos V sub 0, es de 3000 voltios. Muy bien, después desconectamos la fuente de poder, insertamos un material aislante, plástico entre las placas, de tal forma que llenamos el espacio entre ellas. O sea, este espacio vacío lo vamos a llenar con un material plástico, ¿no? Con un material dieléctrico. Y encontramos que si volvemos a medir el potencial de nuestro sistema, nuestro potencial con ese material adentro, entre las placas, cambia. ¿De qué forma? Que ya no es 3000, sino que ahora es 1000 voltios. Y pues obviamente la carga entre las placas no cambia. Me piden A, encontrar la capacitancia del capacitor sin dieléctrico. B, la magnitud de la carga de cada placa. Y C, la capacitancia después que el dieléctrico es insertado. D, la constante dieléctrica del dieléctrico, o sea, del material. E, la permitividad del dieléctrico. F, la magnitud de la carga inducida sobre cada superficie del dieléctrico. En este caso me piden es la carga, ¿no? No densidad de carga. E, el campo eléctrico original entre las placas. Y H, el campo eléctrico después de que el dieléctrico es introducido. Muy bien, entonces vamos a darle caña. Me piden A, la capacitancia del condensador sin dieléctrico. Muy bien, entonces sabemos que estamos en el vacío. ¿Y qué nos están dando? Nos están dando el área y nos están dando el potencial y nos están dando la separación entre las placas. Nosotros en el slide 8, en la clase pasada, definimos que la capacitancia depende del tamaño del capacitor, ¿cierto? Que es igual a la permitividad eléctrica, en este caso del vacío, porque todavía no hemos colocado el dieléctrico, por el área del capacitor o de las placas sobre la distancia de separación. Y pues de esta forma, desplazando cada uno de los datos, ¿cierto? El área es 2 por 10 a la menos 1 metro al cuadrado. Y la distancia es 1 por 10 a la menos 2 metros, unidades internacionales.
por la permitividad eléctrica, dada en faradios, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro, nos da que la capacitancia de mi condensador en el vacío, o sea, cuando no hay un dieléctrico, es de 1.77 por 10 a la menos 10 faradios o, 1. O 177 picofaradios. ¿No? Muy bien, entonces ya calculamos la parte A. Me piden ahora la magnitud de la carga en cada placa. Pues sabemos que la capacitancia es igual a la carga sobre la diferencia de potencial, ¿cierto? Entonces, despejamos la carga, que es lo que nos están pidiendo, la carga almacenada por las placas del capacitor, y obtenemos, ya calculamos la capacitancia y nos dan el potencial eléctrico sin dieléctrico. Sustituyendo cada uno de los valores, obtenemos que la carga es de 5.31 por 10 a la menos 7 coulombs o 0.531 microcoulombs. Muy bien, entonces ya resolvimos la parte A y la parte B. Vamos a ver qué nos dice la parte C. La parte C nos dice la capacitancia después que el dieléctrico es insertado. ¿Sí es esa? La capacitancia después de que el dieléctrico es insertado. Muy bien, entonces tenemos la carga de las placas, ¿cierto? La carga de las placas no cambia con o sin dieléctrico. Es indiferente. Y pues adicionalmente nos están dando el potencial después de que le insertaron el dieléctrico, ¿cierto? Entonces ese es el potencial de mi capacitor con dieléctrico. Por lo tanto, yo puedo calcular mi capacitancia del condensador con dieléctrico. La capacitancia es igual a la carga de las placas sobre el potencial con el dieléctrico. Reemplazando los datos, obtengo que la capacitancia es de 531 picofaradios. Muy bien. Si nos podemos dar cuenta, la capacitancia sin el dieléctrico era de 177 picofaradios y con el dieléctrico es de 531 picofaradios. Entonces, nos damos cuenta que satisfactoriamente el dieléctrico aumentó la capacitancia de mi condensador. Ahora, en la parte D, me piden hallar la constante dieléctrica del dieléctrico. Entonces, lo podemos hallar de dos formas. Uno es, la constante dieléctrica es igual a la capacitancia con el dieléctrico sobre la capacitancia en el vacío, que ya tenemos las dos. O la constante dieléctrica es igual al potencial en el vacío sobre el potencial con mi dieléctrico, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, reemplazamos la capacitancia la obtenida en el punto anterior, en C, sobre la capacitancia en el punto A, que la habíamos hallado, y nos da que la constante dieléctrica es igual a 3. ¿Listo? Recuerden que la constante dieléctrica es adimensional, no tiene unidades. Y si lo hacemos por el caso del potencial, el potencial en el vacío nos decían que era 3000 voltios y con el dieléctrico era de 1000 voltios. Y pues la constante dieléctrica es igual a 3. Después, en el punto D, me piden hallar la permitividad eléctrica del medio, en este caso del dieléctrico. Entonces, la permitividad eléctrica del medio, dado por epsilon, es igual a la constante dieléctrica por la permitividad eléctrica del vacío. Reemplazamos y obtenemos que la permitividad eléctrica del medio es igual a 2.66 por 10 a la menos 11 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. O 2.66 por 10 a la menos 11 faradios sobre metro. ¿Listo? Y vamos a ver qué nos pregunta el inciso F. ¿Listo? El inciso F me pregunta la magnitud de la carga inducida sobre la superficie del dieléctrico. En pocas palabras, sigma sub i, pero entonces no me están preguntando la densidad de carga superficial, sino la carga en general. ¿Listo?
Entonces, utilizando la relación antes definida, sabemos que la carga inducida es igual a la carga de las placas, factor común de 1 menos 1 sobre la constante dieléctrica. Y reemplazando los datos, obtenemos que la carga inducida en la superficie del dieléctrico es de 3.54 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Listo? O 0.354 microcoulombs. Muy bien, ya dedujimos hasta el inciso F. ¿Qué me hace falta? El G. Me piden calcular el campo eléctrico entre las placas y después me piden calcular el campo eléctrico después de que el dieléctrico es introducido. Muy bien, entonces vamos a calcular el campo eléctrico en el vacío y con el dieléctrico. Recuerden que nosotros habíamos definido que el potencial eléctrico en un sistema de placas paralelas es igual al campo eléctrico por la distancia. Simplemente vamos a despejar, ¿cierto? Y si queremos el campo eléctrico en el vacío, vamos a trabajar con el potencial eléctrico en el vacío. Entonces, reemplazando, obtenemos que el campo eléctrico es igual en el vacío, debido a las placas paralelas, de 3 por 10 a la 5 voltios sobre metro, o en pocas palabras, newton sobre coulomb. ¿Listo? Y ahora vamos a calcular el campo eléctrico con el dieléctrico. Entonces, si nosotros tenemos el potencial con el dieléctrico, obtenemos el campo eléctrico con el dieléctrico, de la misma forma. El potencial, en este caso trabajamos con el potencial en el vacío y en este caso con el potencial en el dieléctrico. Sobre la distancia no va a cambiar y me da que el campo eléctrico es igual a 1 por 10 a la 5 voltios sobre metro o newton sobre coulomb, ¿cierto? Podemos ver que el campo eléctrico con el dieléctrico es menor que el campo eléctrico en el vacío, ¿cierto? Lo cual obedece a la teoría antes dicha. También lo pudieron calcular con esta fórmula, que el campo eléctrico es igual. El campo eléctrico entre las placas del capacitor con un dieléctrico es igual al campo eléctrico en el vacío sobre la constante dieléctrica del dieléctrico, ¿cierto? Entonces, en este caso, es del plástico que nos nombran en el ejercicio y nos da, bueno, 1 por 10 a la 5 voltios sobre metro, o también por medio de la definición del campo eléctrico entre un sistema, dentro de un capacitor de placas paralelas, que es la densidad de carga sobre la permitividad del medio, o la carga sobre el área de las placas y la permitividad del medio, y reemplazando todo esto obtenemos lo mismo, que el campo eléctrico es 1 por 10 a la 5 voltios sobre metro o newton sobre coulomb. Y de esta forma terminamos con lo que corresponde al tema de dieléctricos y espero que les haya quedado entendido.